estoy acostumbrado a que las presentaciones son en la tarde. Bueno, buenos días, qué bueno que están aquí el domingo temprano para presentar un libro que es verdaderamente recomendable, es un ensayo muy rico. Reparto de máscaras, paleros, acarreados y reventadores, de David Back-Heller. Yo soy Luis López Rosales, representante de Gevisa. Entonces, bueno, si en algún momento quieren decir algo acerca de la editorial, con todo gusto los atenderé al término de la presentación. Afuera estarán los libros a la venta cuando termine la presentación. Están para presentar el libro, los iré presentando en el orden en que irán hablando, aunque el autor dará una breve introducción, en realidad terminará hablando. Entonces, primero hablará Federico Navarrete. Federico Navarrete es investigador titular C de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Históricas. Es doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del SNI, nivel 3, y se encuentra a distancia, y es un gusto tenerlo, aunque sea de esta manera. Bueno, tiene un currículum más amplio, pero además es novelista, entonces yo creo que acortemos para que el tiempo alcance mejor. Después vendrá Carlos Pereira, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, que creo que no necesita mayor presentación, además es muy apreciado por todos nosotros. Y por supuesto David Back-Heller, maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en filosofía por la New School for Social Research, y bueno, también tiene un currículum amplio. Bueno, los dejo para que lo presenten y al final ojalá dé tiempo para preguntas y comentarios de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a ustedes por venir. Realmente estoy encantado, estoy volado de que aceptaron presentar el libro dos de mis escritores favoritos, de mis intelectuales favoritos mexicanos, que son Carlos Pereira y Federico Navarrete. Y siempre es una exageración decir que sin algunas personas del libro no hubiera sucedido, pero realmente lo creo. Como se darán cuenta ustedes muy pronto, el libro es sobre el lenguaje, y no sobre cualquier lenguaje, sino sobre un lenguaje lleno de trampas. Es sobre un lenguaje cargado de intenciones, un lenguaje muy opaco, un lenguaje en el que está un poco en juego cómo nombramos a los demás participantes políticos que están a nuestro alrededor. Y entonces, para navegar a través de este lenguaje, yo necesitaba herramientas, y necesitaba trucos, y necesitaba consejos, y yo acudí sobre todo a la obra de Carlos y de Federico para robarles las herramientas, para piratearles los trucos y para ver cómo se podía hacer hablar a estas palabras tan opacas y con intenciones además tan importantes hoy en día para nuestra vida política. Entonces, para mí, escuchar sus lecturas del libro es realmente lo que pude haber imaginado mientras lo escribía. Entonces es un enorme gusto para mí, y se entenderá entonces que les dé la palabra lo más rápido posible para escuchar lo que ellos tengan que decir. Pero les agradezco mucho estar aquí. Entonces, Federico, te voy a voltear para que veas al auditorio. Hola, buenos, lo que soy volteado. No, bueno, creo que sí, ya. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Pues me da muchísimo gusto participar en esta conferencia, aunque sea en esta presentación, aunque sea de manera virtual. Estoy en el Reino Unido, entonces pues para mí ya es tarde, cuando ya es mañana, y pues realmente pues cuando David me invitó a presentar su libro, realmente me interesó muchísimo el tema y lo que él me contó de él, pero la verdad, leer Reparto de Máscaras, paleros, acarreados y reventadores resultó muy es una muy buena descripción de nuestras prácticas, de algunas de nuestras prácticas políticas contemporáneas, sino además pues me tocó leerlo justamente en estas últimas semanas, cuando hemos visto que en nuestro escenario político, en función de las dos grandes marchas que se realizaron no solo en la capital, sino en muchas ciudades del país, pero bueno, el énfasis ha sido en las de la capital, nuestro escenario político ha estado lleno precisamente de acusaciones de que hay paleros, de que hay acarreados, de que hay reventadores, y este vocabulario político del que habla David, pues ha estado utilizándose
continuamente en nuestro debate político, y justamente es clarísimo. Por ejemplo, cuando yo reviso bueno, el lunes o el martes de esta semana, que revisaba mi Twitter, veía puras fotos de autobuses, y mi Twitter de repente parecía pues una especie de catálogo de cuáles son los autobuses de transporte colectivo que existen en el país ahora, muchos y muchos y muchos. Y esas fotos de autobuses eran presentadas en la línea de Twitter como una evidencia incontrovertible de que todas las personas que habían venido a la marcha del domingo habían sido acarreadas. Entonces, la idea del uso del transporte colectivo era una demostración de otro tipo de acción que necesitaba el transporte colectivo, pero que no necesariamente se sigue, ¿no? O sea, yo he tomado muchas veces muchos camiones y no he sido acarreado, inclusive camiones para ir con un colectivo a otro lugar, a prácticas de campo, a excursiones, y pues no me he sentido acarreado, pero siempre pareciera que en la escena, en el escenario político mexicano, si tú muestras un autobús, eso demuestra que hubo acarreo. Y se da por sentado que la gente que se subió al autobús fue de alguna manera engañada, coaccionada o pues obligada de alguna manera a subirse al autobús, y que no fue por libre voluntad, ¿no? Llevada a su extremo, esta idea de que los autobuses, el hecho de que la gente se traslade en transporte colectivo a una marcha, es demostración de que fue acarreada y de que por lo tanto no fue de manera voluntaria, pues básicamente lo que termina es por reducir la ciudadanía a ser peatón o a tener coche, ¿no? O sea, según esta visión, si tú llegaste a pie solito, porque supongo que si venías en grupo también es posible que alguien te haya acarreado, si alguien te agarraba de la mano, pues supongo que ya eres un acarreado porque estás siendo llevado de la mano. Y si desde luego si llegas en coche, pues eres un ciudadano individualista y que toma sus decisiones individuales porque maneja un coche. Desde luego habría que preguntar qué pasa si tienes chofer. A lo mejor si te lleva tu chofer, pues también, entonces resulta que estás siendo acarreado por tu chofer, y entonces pues toda la gente que ha ido a las marchas con sus choferes en realidad fueron pues porque el chofer las obligó a ir, que es más o menos el razonamiento que hay detrás de los autobuses. Pero me queda claro que hay en nuestro debate contemporáneo hay una vinculación de los medios de transporte con las formas de ciudadanía que es muy, muy peculiar, y que pues suena a cierto elitismo, ¿no? Los participantes de una marcha que llegaron más bien a pie o en sus coches individuales consideran que esa forma de llegar a una marcha es la propia de los ciudadanos, y que otro tipo de ciudadanos que lleguen en transporte colectivo, por el hecho de que lleguen en transporte colectivo, ya no son verdaderos ciudadanos porque se tienen que transportar en grupos, ¿no? Y entonces eso demuestra claramente que hubo una manipulación. Pero bueno, más allá de esta anécdota, también toda la sección sobre los acarreados de David, que es la parte central de su libro, me hizo recordar mucho una anécdota que es muy famosa en la tradición oral del movimiento del 68, y que ahora, revisando justamente el libro de Elena Poniatowska, de Las noches de Tlatelolco, veo que es un testimonio nada menos y nada más de Gilberto Guevara Niebla, ¿no? Y Gilberto Guevara Niebla cuenta, desde luego he oído esta anécdota en otros lados, pero esta es la versión que encontré en el libro de Elena Poniatowska, de La noche de Tlatelolco, cuenta que después de la manifestación del 13 de agosto de 1968, que hubo un acto en que se bajó la bandera de México y se hizo una bandera de huelga en el Zócalo, el gobierno organizó una contramanifestación para, entre comillas, desagraviar, sí, porque es un agravio, sí, desagraviar al lábaro patrio, y entonces llevó a un montón de personas a que participaran en una marcha a favor del gobierno y en defensa, entre comillas, de la bandera. Y según nos cuenta Guevara Niebla, cuando los burócratas, como los llaman, y ese es otro término que valdría la pena examinarse en sus funciones dentro del vocabulario político mexicano, cuando los burócratas llegaron al Zócalo, empezaron a gritar: somos borregos, nos llevan, ve, nos vamos, no vamos, nos llevan, no vamos, nos llevan, ve. Y entonces, pues, ese fue un acto de desobediencia civil de personas que en efecto estaban siendo acarreadas, que en efecto habían sido obligadas a ir contra su voluntad a una marcha, y que, fíjense, aún en medio del 68, cuando la represión gubernamental ya había cobrado un buen número de víctimas en acciones de violencia en la Ciudad de México,
cuando el casco de Santo Tomás, la vocacional de Tlatelolco, ya eran campos de batalla cotidianos. Los burócratas, que eran gente que supuestamente es absolutamente dependiente del Estado, marcaron el hecho de que los estaban obligando a asistir a una manifestación, gritando, nos llevan, somos correctos. Ese es un ejemplo clarísimo, tío, eso a mi juicio es una evidencia central de que sí ha habido acarreo en la historia de México. Pero lo que es muy llamativo, y creo que este ejemplo, de hecho, refuerza todo el escepticismo que David va construyendo en su libro alrededor de la figura de los acarreados. Lo que es muy llamativo es que aún en esas circunstancias de coerción tan fuerte, por un gobierno que se sabía que estaba dispuesto a matar a sus ciudadanos, los burócratas gritaron que estaban siendo acarreados y mostraron su contravoluntad, su voluntad en contra del acarreo que les estaban imponiendo. Y eso creo que es una demostración de que si hubiera habido acarreo masivo en otras marchas, hubiéramos podido encontrar manifestaciones iguales de descontento de la gente que fue obligada contra su voluntad a ir a una marcha. Y que entonces, si vemos que hay gente que llega en un transporte colectivo y no se queja y no grita que está siendo manipulada, pues a lo mejor es porque no está siendo manipulada, ¿no? Pero fíjense cómo en realidad damos por sentado que está siendo manipulada esas personas que vienen en un transporte colectivo a una marcha, porque hay una serie de supuestos que hay detrás de esa manipulación, que es lo que David analiza en su libro, ¿no? Damos por sentado que como son personas que generalmente son de clase más baja, pues entonces deben ser más ignorantes y deben ser más fáciles de engañar, ¿no? Entonces viene el famoso, toda esta idea de que van por una torta y un Boeing, ¿no? Francamente, atravesar medio país y estar 8 horas bajo el sol por una sola torta y un solo Boeing, pues habla de que es gente que está realmente desesperada, ¿no? Y que pareciera que no tiene ningún otro recurso ni ninguna posibilidad para tener nada de comer y de beber, porque está dispuesta a hacer todo ese esfuerzo por una sola torta y un solo Boeing, ¿no? Entonces, ya nos imaginamos, aparte de ignorantes, miserables, porque están dispuestos a hacer cualquier cosa por una torta y un Boeing. Y nos imaginamos aparte que, pues, porque como son ignorantes y como son miserables y como son traídos por otros, entonces lo que estas personas puedan expresar en su marcha, pues no tiene ningún valor. No es lo mismo que sucede cuando unos ciudadanos decentes llegan en su coche, desayunan al lado del Paseo de la Reforma y luego salen a marchar con otros ciudadanos decentes como individuos para expresar su voluntad ciudadana, ¿no? Entonces estamos contraponiendo dos formas diferentes de hacer política, no a partir de que realmente sean tan diferentes. Los que llegan en su coche, pues también pueden ser manipulados para una marcha. Y los que llegan en autobús pueden ir voluntariamente en autobús, ¿no? Sino las estamos oponiendo porque estamos creando una dicotomía entre dos tipos de ciudadanos. Y creo que ese es el punto al que va precisamente el libro de David. Uno de los puntos centrales es cómo, uno de los argumentos centrales de esta obra es precisamente cómo cuando acusamos a nosotros a alguien de ser palero, cuando acusamos a alguien de ser acarreado, cuando acusamos a alguien de ser reventador, lo que estamos haciendo es desconocer la legitimidad de lo que está diciendo, desconocer el valor de sus acciones políticas y eventualmente incluso, muchas veces, desconocer a esta persona o grupo como un agente político legítimo. Un palero no es legítimo porque en realidad no actúa por sí mismo, sino está actuando porque tiene un titiritero invisible que le mueve las manos como un muñeco. Un acarreado no es legítimo porque en realidad lo obligaron a subirse al autobús y se echó 8 horas de autobús y marchó 5 horas en el sol, todo para obtener una torta y un Boeing, porque pues eso es el pago, pues parece suficiente por esa cantidad de trabajo y todo eso, pero no porque tenga convicción, porque le interese ir, porque quiera pasear. No, ninguna de esas motivaciones existen, solo existe el hecho de que lo llevaron contra su voluntad y le dieron una torta y un Boeing, y entonces el que haya marchado no vale nada. Y finalmente, un reventador tampoco es considerado un agente político legítimo, porque más allá de que se queje de algo, más allá de que señale algo que no funciona en un proceso, en un movimiento, en una situación política, lo está haciendo no con buena fe, sino lo está haciendo para reventar, para generar más conflicto, no para resolver las cosas, sino para hacerlas peor.
Y entonces, estas acusaciones que se repiten tanto en nuestra vida política de ser palero, de ser acarreado o de ser reventador, lo que sirven es para establecer jerarquías políticas. Generalmente la persona que dice que alguien más es un palero, pues, bueno, se puede responder, ¿y tú de quién eres palero también, no? Y entonces ya caemos en un juego, pero entonces ya nadie se vuelve un actor válido, ¿no? Y si decimos que generalmente la acusación de acarreo es mucho más para las personas humildes que para las personas que tienen coche, ¿no? Otra vez, el hecho de que el ciudadano llegue en su coche implica que no puede ser acarreado, ¿no? En cambio, pues, quien llega en transporte colectivo, pues automáticamente es acarreado, ¿no? Y la idea de reventador también sirve para deslegitimar cierto tipo de actores políticos que se asocian más con la violencia, con lo no constructivo, y no se aplican necesariamente a otro tipo de actores políticos que tienen también un comportamiento que puede ser considerado negativo o disruptor, ¿no? Entonces, lo que hace David en este libro es hacer por un lado, un trabajo de filosofía política, de análisis de los conceptos políticos, pero lo interesante es que este trabajo de filosofía política que está haciendo, que es un análisis interesante sobre la pragmática, la manera en que estos términos son usados, sobre las maneras en que sirven para deslegitimar a ciertos actores, en que las acusaciones sirven para marcar diferencias políticas y diferencias sociales, es también un ejercicio de autocrítica abierto a todo el público, porque este no es un trabajo para especialistas en el sentido de que esté escrito en un lenguaje accesible o muy técnico, sino es un trabajo que está escrito en un lenguaje cotidiano, porque justamente lo que está buscando David es llegar a un público más amplio, que es el público que, entre otras cosas, es familiar con estos conceptos y que muchas veces los utiliza, y contribuir a una discusión pública sobre lo que significan estos conceptos, ¿no? Y sobre por qué la utilización de estos conceptos tenemos que considerarla problemática, porque es una utilización que sirve para desautorizar cierto tipo de autores políticos. Y generalmente esta desautorización tiene que ver con que sean los actores políticos que normalmente no tienen tanta voz o tanta participación en el sistema político. Yo, por ejemplo, les voy a contar otra anécdota. Empecé con la anécdota de 68 y los acarreados que decían que eran borregos, un poco para señalarles que si hubiera tantos acarreados como se dice en este país, oiríamos mucho más personas balar y decir somos borregos, nos llevan, y que pues si hay una marcha de 1 millón de personas y nadie grita que es borrego y que le están llevando, pues por algo será, ¿no? Porque yo creo que una torta y un Boeing no alcanzan para que la gente se quede callada tantas horas, ¿no? Digamos, o sea, no son tan valiosos la torta y el Boeing para que todo el mundo entregue su conciencia simplemente por una torta y un Boeing, ¿no? Entonces, si la gente no expresa que está siendo acarreada, pues probablemente será porque no está siendo acarreada, pero de todas maneras, la idea del acarreo está ahí, ¿no? Como la idea del palero, ¿no? Que es una idea que se repite mucho. La anécdota que les quería compartir es cuando yo participé con muchas personas de mi generación en el movimiento estudiantil del 86-87 en la UNAM, del Consejo Estudiantil Universitario, que fue, por cierto, el primer movimiento estudiantil que hizo huelga en la UNAM después del 68, y de que la huelga en 68 había sido reprimida militarmente. El primer movimiento social que volvió a entrar al Zócalo después de 68, porque después de 68 ir al Zócalo se volvió un tabú, porque todo el mundo temía ser reprimido. Y entonces cuando el CEU marchó al Zócalo en 86 y entramos al Zócalo, eso fue visto como romper un tabú en la política mexicana. Y fue una movilización pues, espontánea de decenas de miles de estudiantes de preparatoria y de universidad, que creamos un movimiento que no solo aspiraba a democratizar la UNAM, sino que pues, es parte de una expresión democratizadora más amplia en la sociedad, o al menos eso creíamos nosotros de la manera más sincera en ese momento. Y me acuerdo que yo estaba en medio de ese monumento, yendo a las marchas, participando en la huelga en CEU, y en algún momento estaba teniendo una conversación con un conocido. Y el conocido me dijo, bueno, pues ustedes creen que son muy revolucionarios o lo que sea, pero habría que ver, lo que no saben es qué intereses están detrás del sistema. Y me salió así como diciendo que estábamos insinuando con eso de los intereses que estaban detrás del CEU, insinuando que estábamos siendo manipulados por alguien más
es decir, que éramos de alguna manera paleros de un interés oscuro. Y esas acusaciones de qué intereses hay detrás de los movimientos sociales se repiten siempre. Yo me acuerdo en 94, cuando emergió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 3/4 partes de las columnas de la prensa especulaban sobre quién estaba detrás del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, teníamos un movimiento que, como quedó muy rápido y rápidamente, fue muy rápido que fuera evidente que el EZLN era un movimiento popular, que tenía bases fuertísimas en una región, que tenía asambleas comunitarias, pero de todas maneras, yo a lo largo de 1994 oí a las personas más variadas diciendo que todo lo había inventado Manuel Camacho y que los del EZLN eran paleros de un candidato y que todo tenía que ver aparte con el proceso de sucesión del PRI de ese año, ¿no? Que era un pleito entre tapados y que entonces los tapados, que son esta serie, es parte de una cultura política priista también, ¿no? Que se le atribuye un poder omnímodo a los políticos que están en la cumbre. Resulta que alguien como Manuel Camacho manipuló un movimiento o inventó un movimiento para ganarle la presidencia a Luis Donaldo Colosio. Luego, pues ninguno de los dos llegó a ser presidente, o sea, no sirvió de mucho, pero lo que es muy interesante es cómo inmediatamente, en 86, cuando surgieron las voces de los estudiantes, la gente nos decía, son paleros. Porque ¿cómo es que los estudiantes van a actuar solos, no? Los estudiantes, por cierto, a los estudiantes del 68 también les decían que eran paleros, ¿no? Eran paleros de los comunistas, eran paleros de los cubanos, también estaban siendo manipulados por fuerzas oscuras y externas, ¿no? Los del 86, pues estábamos siendo manipulados por quién sabe quién. Esta persona ni siquiera fue capaz de decirme cuál era la fuerza oscura que nos manipulaba, pero estaba seguro que tenía que haber una fuerza oscura que nos manipulara, ¿no? Porque ¿cómo es que los estudiantes estaban tomando las calles y haciendo cosas? Eso es imposible. Y cuando las feministas marchan, pues no falta también quien las acuse de estar siendo manipuladas por hombres. Qué raro, ¿no? O sea, las mujeres ejercen acción política y pues ¿quién tiene que estar detrás? Pues un hombre, ¿no? Por favor. Los estudiantes protestan, ¿quién tiene que estar detrás? Un adulto. Los indígenas protestan y ¿quién tiene que estar detrás? Pues un mestizo de la élite, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas acusaciones de palerismo, que es algo que David también examina en su libro, y justamente me estoy inspirando en sus ideas, estas acusaciones de palerismo sirven siempre para desacreditar a agentes, actores políticos nuevos, a grupos que están participando en política y que supuestamente no deberían hacerlo. Y entonces, ¿qué mejor manera de demostrar que no deben ser que no son auténticos que decir que son paleros, ¿no? Y siempre es más fácil creer que una mujer es palera de un hombre, o que un joven es palero de una persona mayor, o que un indígena es palero de cualquier persona, ¿no? Porque, bueno, eso ya es parte del racismo que tenemos contra los indígenas en este país, ¿no? Entonces, lo que hace David en este libro, y un poco estas reflexiones me surgieron precisamente de leer este libro, es hacer un análisis muy detallado de cómo esos términos funcionan en nuestra discusión política. Y son términos que, como él muestra claramente, son términos profundamente nocivos para la discusión política. Porque lejos de llevarnos a un debate en que hablemos de las agendas ciudadanas, de los movimientos, de la legitimidad de lo que la gente está pidiendo, es una manera como de ponerle sordina a lo que la gente pide, ¿no? O sea, si yo salgo a la calle y soy un acarreado, la manta que llevo ya no importa. Si yo organizo un movimiento social y soy un palero, pues lo que pida mi movimiento social ya no importa. Si yo hago una protesta y soy un reventador, mis intenciones al hacer la protesta son solo negativas, no pueden ser positivas, y entonces no merezco ser atendido, ¿no? Y creo que justamente David eligió muy bien, ya con esto termino mi discusión, David eligió muy bien estos tres términos. Yo cuando al principio me dijo que había elegido estos tres, dije, bueno, ¿por qué? O sea, taler, reventador. Pero luego, después de leer el libro de David, otra vez leyendo la prensa y viendo Twitter, me doy cuenta que estas acusaciones son permanentes. O sea, que sí son términos centrales del vocabulario político que tenemos. Son términos que, por cierto, y ese es otro tema, tienen una larga prehistoria priista. O sea, son términos que nacieron en el contexto del sistema autoritario de México del siglo XX y que se han vuelto centrales, paradójicamente, en el México pospriista, en el México, entre comillas, democrático del siglo XXI, ¿no?
O sea, pero aún en el México del siglo XXI, en que pues, las reglas del sistema político sí son muy diferentes a las que eran las del PRI, las del priismo en los años 80 o en los años 70 o 60, el término palero sigue ocupando un término central, cuando se supone que ya no tendría que haber paleros, ¿no? Porque ya vivimos en un sistema multipartidista, en un sistema autoritario, los actores políticos se supone que ya tienen libertad para hablar, hay una pluralidad de actores políticos, no, sigue habiendo paleros. Vivimos en un momento en que la movilización masiva por parte de los partidos es una estrategia, pero entonces pues inevitablemente tiene que haber acarreados para demostrar que esa movilización masiva es falsa. Y vivimos en un país en que hay una conflictividad social muy fuerte y en el que están emergiendo nuevas voces de protesta radical, las feministas en primer lugar, las mujeres contra la violencia, las protestas juveniles en muchos aspectos, y entonces la acusación de reventador pues es una manera de quitarle legitimidad a estas nuevas voces, ¿no? Entonces es muy interesante cómo estos términos de nuestro pasado priista siguen siendo rémoras en nuestra vida política en el presente, porque de alguna manera mantienen vivas muchas de estas prejuicios autoritarios que ya existían desde esos tiempos. Y bueno, pues será un gusto escuchar ahora a Carlos y seguir con la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Entonces le damos la palabra ahora a Carlos. Bueno, yo pienso que este pequeño gran libro está pensado como una serie de bienvenidas provocaciones. Y efectivamente lo son. No solo están pensadas como provocaciones, sino que efectivamente lo son. En primer lugar, es una provocación contra el tedio y la monotonía de muchas de nuestras discusiones en ensayos, en filosofía, en cualquier, incluso conversación en la tele, que se dedican a parafrasear libros de las llamadas casas principales del pensamiento y del poder, sin molestarse a pensar problemas. Y lo primero que quisiera subrayar es que en este libro se está pensando un problema y un problema original. Y que eso es lo primero que tenemos que saludar cuando alguien plantea pensamientos. No que uno toma un libro y ya sabe más o menos que Rawls dijo, no dijo, que Habermas lo criticó y le dijo y no dijo. Esa serie de manías subalternas no están en este libro. Y entonces es la primera provocación que nos hace David. Tenemos que de una vez por todas pensar los problemas. En segundo lugar, a contrapelo un poco del libro, se va desarrollando una filosofía del lenguaje que nos recuerda que las palabras no solo hacen referencia a realidades, sino que en algunos casos conforman las realidades. Las palabras con frecuencia no solo tienen valor denotativo, sino valor performativo. También hacemos cosas con palabras. Y como decimos que fulanito es un palero, un acarreado, un reventador, estamos haciendo algo con las palabras. Estamos conformando a ciertas personas de cierta manera. En tercer lugar, esta filosofía del lenguaje, extrañamente, no se me ocurría otra palabra, es una filosofía del lenguaje mestiza. Y mestiza desde el comienzo, porque en los dos epígrafes uno está, que es de Monsiváis, y otro es de Wittgenstein. Y esas dos figuras, por supuesto, a la mayoría de la gente les producirá
un choque. ¿Qué es esto de un señor tan elegante y tan millonario vienés como Wittgenstein, que para algunos es el más grande filósofo del siglo, con de México, sino el mayor del siglo XX? Pero esta filosofía del lenguaje mestiza me encantó, debo decir. Es una filosofía del lenguaje que no solo encontramos en el libro de Baquer, sino también en otros autores, como Campeón, un libro de Valenzuela Arce, impecable y demás. En cuarto lugar, es importante que estas tres palabras que se estudian, me parece que tienen todas el mismo significado, que es: tú no existes. Es eso, son palabras que se usan como herramientas de cancelación de existencia. Si alguien es un pareo, un ordenador, un aguerreado, es alguien que no importa, no es una persona, es un títere. Y eso me parece importante. Bueno, estas fueron las 4 elecciones generales. Y ahora yo voy a hacer una serie de preguntas a David para aclararme un poco, y para aclararlo a ustedes, y para presentarle un poco a ustedes el texto. Pero, como no sé cuándo termina el tiempo, me dirá David cuando me toque callar para que conteste un poco sus preguntas. La primera pregunta es con la que se inicia el libro, que dice que, por un lado, tenemos de sobra discusiones sobre conceptos como democracia, liberalismo, nacionalismo y más recientemente populismo. Por otro, nos faltan discusiones sobre grillas de lazo, destape, acarreados, paleros, etc. Estos dos lenguajes, yo le quería preguntar a David cómo los piensa él. Que un lenguaje se opone al otro, son dos lenguajes opuestos, o son dos lenguajes que de alguna manera, en una filosofía del lenguaje mestiza, podrían agregarse. No lo sé, sería una pregunta. La segunda pregunta es que, en general, los tres usos de las palabras de tú no existes es porque de alguna manera consideramos que esa gente son vicarios. Que siempre nos preguntamos quién está detrás de, qué estatuto tiene. Y entonces la pregunta mía sería: ¿David considera que es siempre equivocado hacer esa pregunta, como esa pregunta escéptica, de que siempre hay alguien detrás, o que a veces es correcto hacérselas y a veces no? Y, por ejemplo, en la página 47, hasta el final de la discusión sobre paleros, dice: si a alguien se lo acusa de palero, lo único que se puede hacer para defenderse de esa acusación es afirmar una y otra vez: yo no soy palero.
o aún mejor replicar el paralelo del estudio. Yo me pregunto si eso es lo único que podemos decir. Y si no sería darle demasiada importancia a quien me acusa, decirle que yo no le puedo contestar. Es una pregunta. En la mitad del libro, en esta exposición de filosofía mestiza, de filosofía del lenguaje mestiza, que está haciendo David, cuando discute Carreados, hace una introduce algo importante que últimamente se ha introducido, pero no sé qué valor le das tú, y es fotos. Y esas fotografías son ilustración o son argumentos. Porque ahora hay justamente en la teoría de la argumentación una gran lucha entre quienes piensan que todo lo que no son argumentos explícitos son ilustraciones de argumentos explícitos, y lo otro, que es decir que también los balbuceos, las expresiones de emoción, las fotografías, las narrativas, todo eso es también argumentos en sentido legítimo de argumentar. Entonces, por eso me interesaba preguntarte. Bueno, hay alrededor de la página 99 una posible duda me entró, porque cuando tú hablas de los reventadores, insistes que el reventador, como los otros también, los paleros, son necesariamente el lenguaje, pertenecen al lenguaje de la sospecha. Pero un señor que difícilmente alguien diría que es un palero reventador o acarreado como Paul Ricoeur. Los profesores de la Sorbona hasta ahora no son acusados de las cosas. Como sabemos todos, Ricoeur ha señalado que el lenguaje de la sospecha, el lenguaje que introduce Nietzsche, Marx y Freud, es un lenguaje liberador. Y entonces se me ocurrió pensar, ¿cómo manejas tú esto? ¿Cómo el lenguaje de la sospecha puede ser un lenguaje acusador y cuándo puede ser un lenguaje liberador? En general, la pregunta que me quedó a lo largo del libro y es si tú tienes total razón en señalar que el lenguaje de los paleros, acarreados y reventadores, es un lenguaje despectivo, pero también
un lenguaje que de alguna manera clase media y altas, con las cuales clase media y altas denigran a las clases bajas, como muy bien ha dicho recientemente con su habitual certeza nuestro amigo. Pero yo no diría si eso es el otro. Hay un uso de la resignificación del lenguaje que, por ejemplo, Austin introdujo y Judith Butler ha usado mucho, que es darle la vuelta, es decir, dejar de pensar que cuando te acusan de algo horrible, tú dices, sí, sí, soy eso. Y yo no me pregunto si con estas palabras no podría también haber un proceso de resignificación de la palabra. Cuando te tiran a la cabeza, tú eres un acarreado, tú dices, sí, soy un acarreado, qué suerte. Es un poco lo de toda una línea en la filosofía del lenguaje que se ha llamado la resignificación. Bueno, a ver si hay algunas ideas de estas. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Federico. Bueno, las preguntas, espero responder algo ahora, pero también muchas de ellas con los siguientes libros que escribiré, porque así siempre las preguntas y los señalamientos de Carlos siempre son así encontrados de productivos, ¿no? Y tal vez la pregunta que más me gustaría responder es, ¿cuál es la relación entre los lenguajes distintos, ¿no? Porque evidentemente al principio del libro digo un poco hasta dramáticamente que los académicos se concentran en estos conceptos de democracia, libertad tan venerables, tan elegantes una y otra vez, y olvidan este otro vocabulario de la calle y de Twitter y con el que realmente desacreditamos a los somos, un vocabulario que funciona mucho más cotidianamente. Entonces la pregunta de Carlos es cuál es la diferencia o cuál es la diferencia de estatus entre estos dos lenguajes. Pero para mí, y eso es un poco la razón más profunda para escribir este libro, antes de preguntar cuál es la diferencia del estatus, me parece que hay que preguntar cuál es la diferencia de las vías de circulación de estas palabras. Porque yo en las últimas clases con los estudiantes de estudios políticos, lo primero que les pregunto es si conocen la palabra tequio. Y nadie lo conoce. Y luego les pregunto si conocen la palabra polarización y la escucharon el día anterior 50,000 veces, ¿no? Y eso ya es una forma de imponerse en su pensamiento. Estos chavos ya no pueden considerar en términos equitativos si tequio es una palabra más profunda para hacer filosofía política o si lo es polarización. Están marcados y es su destino, es un poco repetir, ver este vocabulario como un vocabulario con un estatus intelectual y ver el otro, o más bien no verlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la primera función política es revisar los vocabularios que funcionan, que sirven de las personas que no tienen accesos a los circuitos del poder, que son sobre todo el académico, el de los medios de comunicación, ¿no? Y ponerlos en el centro para ver quién los agarra, para ver si tienen un potencial o no tienen un potencial, ¿no? Pero la primera condición para que estos vocabularios puedan ser contrastados y comparados es que estén en la discusión pública. Entonces, para mí, esa es una de las primeras intenciones. Y la otra idea que dices de la resignificación me parece absolutamente importante, y un poco lo que dije al principio, que yo tomé muchas ideas de Carlos y de Federico, es porque es muy extraño
acercarse al lenguaje y analizarlo profundamente y decir cosas interesantes sobre él sin jugar a ser nunca policías del lenguaje, ¿no? Sin decir, estos son buenos usos, estos son malos usos. Federico hizo un alfabeto del lenguaje racista, e incluso en el alfabeto del lenguaje racista no es una cosa de prohibamos las palabras, o hay palabras políticamente incorrectas, hay palabras, sino es realmente mostrar, también es lo que ha hecho Carlos en toda su obra, los diferentes contextos, posibilidades y honduras de las palabras, ¿no? Y este libro también, yo estoy muy contento porque, de que este libro coincida con la fama y el uso de estas palabras, porque la semana pasada, justamente, sobre todo en la segunda marcha que hubo, había muchísimas gente con pancartas que decían, yo no vine por mi torta, vine por mis huevos, ¿no? López Obrador sacó una foto con sus nietos y dijo, ya llegaron mis acarreados a la fiesta de cumpleaños, ¿no? Y entonces esto no es filosofía política, esta gente que hace una apuesta por resignificar las palabras. Pero me parece que la apuesta por resignificar las palabras, que es una cosa práctica, como tú dijiste, la pancarta no es una teoría, sino es un acto de apuesta por cambiar el uso de las palabras. Que esta apuesta práctica, que es un activismo político, ir a una marcha con una pancarta, es un pronunciamiento y un acto político, debe de ir acompañado por la reflexión desde la academia, ¿no? Y entonces los vocabularios que se proponen públicamente como los vocabularios en donde se está jugando la democracia tienen que ser escuchados por la academia. Por ejemplo, otra de las palabras que hoy está ahí en pugna, me gustó mucho lo que dijo Federico de burócrata, que habría que revisar, pero también naco, ¿no? ¿Cómo se significa la palabra naco? ¿Qué quiere decir? Si la democracia es el poder de los nacos o, no es, o es otra cosa, ¿no? También es donde se juega un poco la imagen que tenemos de quiénes somos como una comunidad política. Pero me parece que la idea de que los académicos tenemos que responder, o la gente que se dedica a pensar las palabras, tiene que responder a las palabras que se le imponen como donde se está jugando nuestro destino político, y no insistir en las que, como tú dijiste, vienen de las casas del pensamiento que tienen a veces muy poco o nada que ver, ¿no? Con estas cosas. Pero muchísimas gracias, Carlos. Son preguntas fantásticas que me van a desvelar para seguir diciendo algo. Bueno, y además, Carlos tiene una de las cosas que hace con el lenguaje es una capacidad para nombrar los conceptos y las categorías no solo profunda, sino divertida. Entonces, ahora yo me apropio de la filosofía del lenguaje mestiza y no lo había pensado, pero los invito a comprar el libro de la filosofía del lenguaje mestizo. Acá afuera me encanta escucharlo, además de vos, doña Carlos. Yo voy a hacer una aclaración. Me siento enfermo, así que solo vine de acarreado. Más bien, Carlos, hay un sentido de palero que yo encuentro que es un sentido muy bonito y muy íntimo, que es los que aplauden, diga uno lo que digan, ¿no? Son los amigos, la familia, uno desentona y canta horrible, y los demás. Y Carlos siempre ha sido mi palero, y Federico en el corto tiempo que lo he conocido también ha sido de una enorme generosidad. Entonces, les agradezco muchísimo a los dos y a todas ustedes y a todos ustedes por venir, y también estaré esperando sus propias recepciones del libro y sus propias resignificaciones de estas palabras, ¿no? Muchas gracias. Federico, muchísimas gracias.